Lección 10. La confirmación de la Iglesia. Y me gustaría comenzar esta lección con un texto que está en Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la razón por la cual quise comenzar con este pasaje es porque cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, siempre predicaba usando la palabra de Dios. Vean, cuando Pablo, por ejemplo, llegó a Tesalónica, dice que fue primero a la sinagoga de los judíos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y vean cómo predicaba: por las Escrituras. Y no solamente ahí, cuando tiempo después Pablo llega a Berea, dice que los de Berea reciben la palabra con solicitud, pero aclara que ellos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo nos hablaba y usaba las Escrituras, pero los de Berea querían confirmarlo y fueron a las Escrituras para confirmar lo que Pablo decía. Recuerden que las Escrituras que tenían en aquella época era el Antiguo Testamento, y encontramos una verdad muy bonita. Ya con el puro Antiguo Testamento tenemos para predicar a Cristo, porque Pablo les enseñaba que todo lo que los profetas hablaban y decían terminaba en Cristo, a quien había muerto en la cruz por nosotros. Y los judíos lo confirmaron muchas veces. Entonces vemos que la iglesia se empieza a fundar, no en costumbres y tradiciones, sino en la palabra. Es más, si recordamos bien por completo el pasaje de la lección pasada, encontramos que cuando tienen que decidir qué hacer con los gentiles y meterlos a las costumbres de los judíos, por la ley de Moisés o no, Jacobo se para y les dice a todos los hermanos que los gentiles son parte del pueblo de Dios, porque así estaba escrito, y les cita al profeta Amós. Y vemos que es la palabra de Dios lo que nos tiene que guiar a nosotros. El Antiguo Testamento era para guiar a los judíos a Cristo. Ahora el Nuevo Testamento guía a judíos gentiles a Cristo y pone las bases de nuestro comportamiento como la iglesia. Y lo que quiero que se aprenda es que nuestras iglesias se deben fundar no en costumbres y tradiciones, sino en la palabra de Dios. Y si algo que hacemos, la palabra de Dios no lo aprueba o no lo dice, estamos mal y debemos quitarlo de nuestras vidas. Esto es la base de nuestras iglesias, y bueno, esto debe ser la base de toda nuestra vida. Algo que también se ve en esta lección es que cuando se predica la palabra de Dios, hay 2 situaciones. La primera, momentos de gozo, cuando vemos que muchos llegan a los pies de Cristo y vemos su conversión y su actuar. Pero también hay momentos de tristeza y de dolor, cuando por causa de la palabra algunos son despreciados, otros hasta golpeados. Esto fue lo que Pablo le pasó en su segundo viaje. Dice la Escritura en Hechos capítulo 16, a partir del versículo 13, dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Una pausa, aquí estaban en Filipos. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y de familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.
Y aquí hay un momento de gozo cuando ven que esta mujer llamada Lidia, ella fue bautizada, estuvo atenta a lo que Pablo decía, Dios tocó su corazón y fue salva y fue bautizada. Y como parte del cambio que hubo en su vida, pidió a Pablo y a Silas que entraran y posaran en su casa. Qué momento de gozo tan bonito, ver que la gente llega a convertirse. Pero aún hay momentos de tristeza, que es lo que ocurre a continuación en el versículo, a partir del versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaban a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Y aquí encontramos un momento de dolor terrible, después de haber visto la conversión de Lidia y ver cómo varias mujeres también oían y cómo la iglesia empezaba a crecer. Después de mucho tiempo, Pablo saca el demonio de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y cuando Pablo saca el demonio de la muchacha, ¿qué es lo que ocurre? ¿Le felicitan? Al contrario, lo llevan a juicio. Le hacen un juicio injusto, le pegan a él y a Silas, los meten a la cárcel, a la parte más profunda, después de la golpiza que les dan. Y uno pensará, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué hicieron esto? Esto hubiera sido un testimonio fuerte para la muchacha, para todos, o sea, demostrar que tengo autoridad sobre los demonios. Pero no fue así. Bueno, muy simple, no fue así porque Dios tenía un plan mayor. Iban a glorificar a Dios no por haber sacado al demonio, sino por haber entrado a la cárcel. Y esto es lo que se lee a continuación, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta fue la razón por la cual Dios permitió que el dolor llegara a la vida de Pablo y de Silas, porque la forma en la cual Dios iba a magnificar su nombre en esta ocasión no era a través de sacar el demonio de la muchacha, sino a través de la cárcel, de Pablo y Silas en la cárcel. Ahí ellos iban a mostrar la gloria de Dios, porque después de haber sido golpeados injustamente,
El juicio no se le hizo un juicio verdadero, nada más fue una acusación, casi fue casi un linchamiento. Solo porque los dueños de la muchacha habían perdido su dinero cuando Pablo le sacó el demonio a la chica, prácticamente hicieron un linchamiento ellos dos. La autoridad no investigó, nada más oyó a gente con dinero, les mandaban a pegar y ¡pum!, a la cárcel. Piensen cuánta gente que no tiene fe en Dios les hacen esto, cómo están en la cárcel, quejándose, gritando, exigiendo, chillando, juicio injusto, cómo se atreven, la justicia no sirve. Pero cómo estaban Pablo y Silas, calmados, es cierto, golpeados y dolidos, pero colocaban todo en las manos de Dios y estaban cantando. Y los presos los oían, los presos sabían que ellos estaban ahí por causa de Cristo, por causa del Dios que ellos amaban. Dios decide mover ahí su mano, un terremoto fuerte, de tal manera que abre las puertas de la cárcel. O sea, todo el mundo se dio cuenta que ese terremoto no es natural, es algo sobrenatural, algo mandado por Dios. El carcelero, al ver las puertas abiertas, recuerdan que anoche no había focos como para prenderlos, vio puertas abiertas y pensó, se fueron todos. Y como la ley romana marcaba la muerte para alguien que fracasara su trabajo de esta manera, quiso suicidarse, porque mejor morir era que lo mataran sus propios compatriotas por inútil. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, estamos aquí. Este hombre entiende que Pablo y Silas son hombres de Jesús. Llega y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo. Y a través de la palabra, nuevamente, vean versículo 32, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y por qué creyeron? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, que fue lo que leímos al principio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aprendemos que no debemos callarnos, debemos predicar la palabra. No sabemos quiénes van a aceptar a Cristo. Y dos, como Pablo mismo escribe en Romanos, en otra parte, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo y Silas tenían el propósito de llevar el evangelio. Por eso Dios permitió que el mal les golpeara en esta ocasión, a pesar de que habían hecho un bien. Porque el propósito de Dios era llevar el evangelio a la prisión y mostrarle tanto a los presos como al carcelero que Cristo era el Salvador. Y al menos el carcelero y su familia, al oír la palabra, recibieron a Cristo. Si Dios permite que pases por el dolor, es porque hay algo que quiere mostrar a los demás. Si Dios permite que las lágrimas vengan a tu vida, es porque quiere brillar a través de ti. Como dijera alguien, siempre es fácil seguir a Cristo cuando no pasa nada, pero cuando ocurre lo malo, ahí es cuando se muestra la verdadera fe. Y es cuando más gente ha llegado a los pies de Cristo, al ver el testimonio de los que, a pesar de los que sufren, siguen fieles al divino Maestro, a Jesús. Entonces pensemos en esto. No nos apartemos de la palabra de Dios, y aún a pesar de lo que ocurra en nuestra vida, aguantemos lo que venga con fe en Cristo y permitamos que Él brille a través de nosotros, cumpliendo la obra de su palabra en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, si es que les sirve.